Vamos a la palabra. Quiero leerte dos porciones de la Escritura. Salmo 56:8 dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Tú conoces todas las veces que he huido y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé: Dios está de mi lado. Alabo a Dios por lo que he prometido, por lo que Él ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que Él ha prometido. Y Pablo dice a la iglesia de Tesalónica: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y el Señor dice: te he visto llorar mientras hojeabas el libro de las memorias de tu vida. Ahí viven las personas y las oportunidades que has perdido y las palabras escritas que aún no se han cumplido. Pero escucha lo que hoy te digo: es tiempo que te regocijes por lo que está por venir. Tráeme tu corazón para que estés cerca de mí y adórame. Que tu adoración no siga las reglas humanas, que tu adoración siga el impulso del Espíritu Santo. Cuando vengas a mí con regocijo nuevamente, yo me convertiré en el alfarero de tu vida. Regocíjate mientras resucito viejas esperanzas, sueños y pasiones que pensabas que solo estaban en los libros de los recuerdos, para volver a ellas. Alégrate, porque yo, el alfarero, todavía te estoy moldeando. Deseo que vengas a mí con alegría y esperanza por el futuro en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este día quisiera hablar de otro personaje que tenemos en la Escritura. Y creo que este es también uno de mis personajes favoritos. Y este es el caso de Ruth. Hoy es octubre 25 del 2020. Yo estoy seguro que todos tenemos pasajes bíblicos que nos gustan o que nos inspiran más que otros. Y como te dije, a mí me gusta Ruth. Y además me gusta porque yo soy un enamorado incorregible. Amo así a mi esposa desde que éramos niños. Y cuando yo volví a leer el libro de Ruth estos días pasados, te quiero comentar lo que pensé, algunas ideas que Dios puso en mi corazón. Y por eso, mientras meditaba en el pasaje del texto bíblico, lo que venía a mi corazón es el plan de Dios. Fíjate, desde antes de la fundación del tiempo, el Padre Celestial decidió amarnos sin condiciones. Y también decidió relacionarse íntimamente con cada uno de sus hijos, porque Él quiere que lo conozcamos como Padre, amigo, consejero, salvador, libertador, proveedor y muchas, muchas maneras más. Cada uno de los pensamientos de Dios de este plan eterno está en cada página de la Biblia. Aunque no siempre aparece en el nombre de Cristo, de cualquier manera, Jesucristo es el eje central y es lo primero en todo. En el Antiguo Testamento Jesús aparece en forma velada. Por eso se le dice que son tipos o sombra de lo verdadero que dice el autor de los Hebreos. Pero con el paso del tiempo, la revelación de Dios se hizo cada vez más amplia y cada vez más clara. Y por eso uno de los cuadros más hermosos del amor y de la gracia de Dios lo encontramos en el libro de Ruth. Y yo te quiero invitar a que juntos regresemos a esta historia verdadera para conocer el corazón de Dios y el plan que Él tiene para salvar al mundo. La historia de Ruth es como una obra de teatro en 5 actos. Y los papeles protagónicos quedaron en manos de 3 personajes: Ruth, la viuda; Noemí, la suegra; y Boaz, que era el galán. ¿Sabes? Yo podría predicar de Ruth 3 horas seguidas, pero no lo voy a hacer. Solamente tomaré el tiempo necesario, pero quiero decirte con esto que hay tanto que escarbarle a este pequeño librito
como quizá nunca te lo pudieras imaginar. Y la primera escena es el regreso a Belén. Había buenas noticias que llegaron a los campos de Moab. Y esa noticia era que nuevamente había alimento en Judá. El nombre Judá significa alabanza. Quizá dicen algunos que es la abreviación de otra palabra hebrea que identifica al Señor y que significa Dios sea alabado. Déjame decirte algo, mientras vamos a ir de alguna forma a vuelo de pájaro recorriendo el libro de Ruth. El significado de los nombres en la Biblia es muy importante. Siempre debemos prestar mucha atención a esto. Pero en esta historia debemos poner especial atención a cada nombre. Porque te dije, llegaron noticias a Moab de que había alimento en Judá. Moab significa fornicación. Y campo es lo opuesto al desierto. La palabra campo aparece 14 veces en el libro de Ruth. Y aunque es mejor el campo que el desierto, nadie debe habitar en Moab. Nadie debe habitar en fornicación. Dios en su palabra expone cuáles son las consecuencias del pecado. Y te voy a leer tres textos bíblicos. Primero vamos a empezar con Ageo 1:6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. ¿Qué estamos leyendo? Las consecuencias del pecado. Siembran mucho, cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en el bolsillo, en bolsillos llenos de agujeros. El otro pasaje, Proverbios 15:16, dice, más vale tener poco con el temor del Señor que tener grandes tesoros y vivir en Moab, vivir lleno de angustia. Y el tercer pasaje, Proverbios 16:8, dice, es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. El contexto de la narración del libro de Ruth sugiere que la hambruna que azotó a Israel vino a consecuencia de la desobediencia del pueblo a Dios. Por eso la escasez que hubo forzó a la familia de Ruth a emigrar a Belén. Y sabes, Belén significa casa de pan. En otras palabras, fíjate, por el pecado se acabó el pan que había en la casa y tuvieron que salir de su tierra a buscar alimento. ¿Dónde iban a buscar sustento? Pues en los campos de cultivo. En Moab sí había de comer, pero también había muchos peligros para las personas que son fieles al Señor. Después de un tiempo y por la misericordia de Dios, la gente pudo regresar a casa porque nuevamente había que comer. Noemí declaró, Noemí es la suegra de Ruth, y ella declaró que el Señor es el autor de lo bueno y de lo malo. 3 textos vamos a leer aquí. Ruth 1:13. Fíjate lo que una mujer de Dios dice, ¿no? La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. En otras palabras, ha dado testimonio contra mí, dice Noemí. Ruth 1:21, también dice Noemí, me fui llena a Moab, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir? Ha sido muy duro conmigo y el Todopoderoso ha enviado semejantes tragedias sobre mí. Y el tercer pasaje, aquí Noemí habla, bueno, y no solamente Noemí, la gente de la ciudad habla de cómo Dios trajo bendición a esta mujer. Y entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel. Y está hablando del hijo de Ruth. Noemí se enojó en primera instancia porque en Belén la llamaban por su nombre, Noemí, que significa la alegre, la mujer llena de gracia.
Pero desde la perspectiva de Noemí, ella debía cambiar su nombre a Mara, la amarga. ¿Por qué? Porque perdió a su esposo, también perdió a sus 2 hijos cuando salió de su tierra porque no había que comer, y junto con ello también perdió todo su patrimonio. Fíjense cómo dice Ruth 1:20. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Noemí significa placentera y Mara significa la amarga. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y llegaron a un lugar donde el agua estaba salada? Y ahí aparece por primera vez la palabra Mara. Cuando Noemí vivió en Belén, en la casa de pan, todo lo tenía en abundancia. Pero después de permanecer en Moab, porque el Moab significa adulterio, se quedó vacía. Fíjense que esto no es una coincidencia, ¿eh? Está puesto ahí con toda intención y cada nombre está puesto con una intención. Sí, en Belén, la casa de pan, se acabó porque hubo pecado. Vivían en abundancia, vino el pecado, ahora se acabó. Y después buscando qué comer se van a Moab. Yo no estoy seguro si le preguntaron a Dios si quería que se fueran a Moab. Y llegaron allá y sí había de comer, pero era una ciudad de adulterio, había pecado. En consecuencia, perdió el esposo, perdió a los hijos, murieron. Y cuando ella regresa vacía. De camino a casa, Noemí le pide a sus nueras que regresen a sus respectivos hogares. Y las 2 nueras son Orfa y Ruth. No querían dejarla porque había un amor entre las esposas de sus hijos y la suegra. Y se lo demostraron con hechos. Dice la Biblia que el amor se demuestra. Vamos a ver cómo dice 1 Juan 3:18. Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra ¿cómo? Con hechos. Orfa, la otra nuera, regresó a la casa paterna. Pero Ruth, ella de plano abrazó a Noemí y nunca más la soltó. El nombre Ruth significa amiga o compañera y Orfa, la que da la espalda. La respuesta de Ruth fue más que un acuerdo de amigos, más que un juramento matrimonial. Lo que ella estaba haciendo era un pacto donde Dios era el testigo y juró que ni la muerte las separaría. Yo tengo tanto gusto cuando me invitan a oficiar un matrimonio. Y hay una serie de palabras y de promesas que se hacen los que se están casando. Pero déjame decirte que lo que Ruth le dice a Noemí es más fuerte aún que las declaraciones que se hacen en una boda. Fíjate lo que dice Ruth 1:16. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré y ahí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Ese compromiso que Ruth hizo con Noemí era total, era completo. A donde tú vayas, yo voy. A donde tú vivas, yo voy a vivir. Tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Incluso ahí donde tú mueras, ahí voy a morir. Noemí se sintió más que halagada cuando conoció el corazón de Ruth, pero también se sintió terriblemente comprometida con su nuera. Y entonces, en respuesta al amor de Ruth, ella se propuso encontrarle marido. ¿Cómo ven? La suegra buscándole marido a la nuera. Yo no sé cómo sean las relaciones en tu hogar, pero yo tengo la enorme bendición de tener unos consuegros sensacionales. Mi consuegrita aquí, Claudia, híjole, me encanta
tenemos una amistad, nos queremos mucho. Para mí es una extensión de mi familia. Y entonces va creciendo la familia y luego llegó Anita y con Yeyo. Y bueno, Yeyo no nos gusta tanto, pero pues era lo que tenemos. Pero se va armando una familia preciosa alrededor. Yo espero que tú también con tus políticos puedas tener esa misma clase de relación. Las hermanas de Susi son mis hermanas. La ley de Moisés ordenaba que el nuevo esposo de una viuda debe ser de la misma familia del difunto. ¡Ah, caray! Esto es muy simpático, ¿eh? Muy profundo también. La ley de Moisés ordena que el nuevo esposo que iba a buscarle Noemí a Ruth debería ser de la misma familia del difunto, o sea, de la misma familia de Noemí. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 25:5. Si dos hermanos viven en una misma propiedad y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones sexuales con ella para cumplir con los deberes del cuñado. Si tú nunca habías leído este pasaje, y si me lo permites, te lo voy a explicar. Mira, las chicas que se quieren casar, escúchenme mejor o con mayor detalle ustedes, porque antes de dar el sí, fíjense muy bien en sus futuros cuñados. Busquen un novio que tenga muchos hermanos solteros, guapos y ricos, para que ustedes tengan de dónde escoger. Ese cuñado redentor es como un seguro de vida, pues por si el tuyo se te muere. Y donde que ya cuando las niñas de hoy se casan, nunca habían entrado a la cocina, entonces no es raro que los maridos pasen unos dolores de barriga espantosos. Bueno, si en uno de esos guisos que le das se te va, bueno, tú ya viste quién podría ser el sustituto. Pero también aquí hay una palabra para los hermanos. Si tú ves que uno de ustedes se va a casar, son varios hermanos en una familia, y ven que uno de ustedes se va a casar y la novia está medio federal, yo les digo, cásense de volada. Huyan del país, no regresen. Porque si se muere el hermano que se casó con la medio feíta, a lo mejor te va a tocar a ti casarte con ella. Si tú nunca habías escuchado de este asunto, está en la escritura. Vamos otra vez a Deuteronomio, un poquito más adelante, 25:6. Al primer hijo varón que ella tenga de esa relación, se le considerará hijo del hermano fallecido, para que su nombre no sea olvidado en Israel. Sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirles a los ancianos ahí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel. Se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Versículo 8. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él. Si aún así se niega y dice no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Sí, le quita la sandalia del pie y le escupe la cara. Y luego declara: esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano que murió. Y a partir de entonces, todos en Israel se referirán a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. En otras versiones de la Biblia, ahora se convierte en la casa del descalzado. Y pasamos a la segunda escena. Esto es algo que sucede en medio de un campo de cultivo. Híjole, yo no sé si a ti te emociona, pero a mí me emociona mucho esta historia. Ruth era una viuda y ella tenía que salir a luchar por la vida. Ve lo que dice ahora Ruth 2:2. Y vamos a ver dos versiones, dos traducciones de la Biblia. Primeramente, traducción viviente. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de los granos. Déjalas atrás. Y la Reina Valera dice:
Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas. Y te fijas, te he puesto ahí una cita bíblica, Levítico 19, 9 al 10 y Deuteronomio 24, 19. Esa es una ley de Moisés. Y ella dice, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Entonces, en su condición de viuda, Ruth, el único trabajo que podía realizar era recoger espigas de trigo en un campo de cultivo. Eso era lo que la ley de Moisés establecía. Era una protección de Dios para la viuda. Entonces, Noemí la envió a los cultivos de Booz, y como veremos después, no le fue nada mal. El nombre Booz significa en él hay fortaleza. Booz era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. No te hagas bolas con los nombres, pero sí quédate con el significado de los nombres. Booz era un Ahil en hebreo, y este calificativo identifica un hombre noble, de la nobleza, honorable, digno y valeroso. ¿Sería una coincidencia que Ruth trabajara en el campo de Booz? Por supuesto que no. En el plan de Dios no hay coincidencias. La Escritura declara que Dios dirige el camino de los que le temen. Vamos a ver un pasaje en 3 traducciones. Salmo 37, 23, traducción viviente. El Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Como era el hecho de mandar precisamente Noemí a Ruth a un campo de la familia de su esposo, él. La Reina Valera. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba, y él es el Dios, ¿verdad? Él aprueba su camino. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Lo que sigue en la historia es el cortejo del novio. Este hombre Booz fue romántico, delicado y, por supuesto, lleno de la sabiduría de Dios. Y lo primero que hizo Booz fue investigar si Ruth tenía esposo o padre o tutor. Es decir, estaba buscando quién es la autoridad de Ruth, porque antes de dirigirme a Ruth, yo necesito saber quién es su autoridad. ¿Para qué? Para pedir permiso de andar, como dicen los chavos. Vos vio a Ruth, le interesó, pero no podía nada más acercarse ahí con ella como si nada. Tenía que pedirle permiso a alguien. Vamos a ver Ruth 2:5. Entonces Booz le preguntó a su capataz, fíjate, hace 2 preguntas. ¿Quién es esa joven que veo allá? Y la segunda pregunta, que es más interesante, ¿de quién es? Y el capataz de los segadores de Booz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Ruth respondió con toda humildad y le dijo a Booz que no merecía el interés que él estaba prestando. Chicas, que déjense conquistar, por favor, pero háganlo con sabiduría como Ruth. Miren lo que dice Ruth 2:10. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué ha hecho para merecer? ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que un extranjero. Sí lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir entre gente totalmente desconocida. Versículo 12. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Ruth le decía, ¿cómo es posible que te fijaste en mí, que yo ni siquiera soy una de tus siervas o servidoras? Ruth reconocía su condición. Era viuda, no tenía hijos, era pobre, mientras que por el otro lado, Booz era soltero y era rico. Y Booz aquí insiste con la conquista porque se daba cuenta que Ruth era una mujer con muchas virtudes,
no dice la Biblia, pero yo creo que era guapa, modesta, honró y amó a su suegra, era una mujer sabia, que es mucho más que ser inteligente, y Ruth quería conocer las intenciones de Boaz y por eso se mostró vulnerable. Ella se posicionó en el lugar de la última de sus siervas, y por su humildad, por esa sencillez, tiempo después, Boaz la ensalzó. Boaz dejó que Ruth recogiera las espigas y ya le pidió, no vayas a ir a ningún otro campo de cultivo. Y en esa ocasión que hubo este diálogo, Ruth recogió una efa de cebada equivalente a 25 kilogramos, que también fue un regalo que Boaz le estaba haciendo, y comió ese día con los siervos de Boaz. Y aquí es importante destacar que después del primer instante que conoció Boaz a Ruth, Boaz decidió protegerla y decidió cubrirla. Dos palabras muy hermosas, muy fuertes, muy llenas de contenido, porque Boaz le estaba diciendo con estos actos, yo te voy a proteger, yo te voy a cubrir en lo físico, ofreciéndote alimento, en lo emocional, ofreciéndote un lugar donde tú vas a permanecer, en lo legal, porque te voy a dar mi apellido para evitar críticas y juicios, y también en lo espiritual. Él estaba ofreciendo cobertura, esa clase de cobertura que solamente puede dar una autoridad. Y llegamos a la tercera escena. Esto sucede a medianoche y otra vez ahí en el campo de cultivo. Quiero advertirte que los detalles parecen sugerir algo inapropiado. Sin embargo, no hay nada inapropiado en lo que vamos a ver. Noemí le da instrucciones a Ruth, que eran instrucciones correctas y limpias. Y la única preocupación de la suegra era el futuro y la seguridad de su nuera. Y entonces Ruth le pidió a Boaz, por consejo de Noemí, que estando acostados en el campo de cultivo, extendiera su capa para que la cubriera, porque este es un gesto que expresa lo que te estoy diciendo, protección y refugio. Te voy a leer un pasaje, no va a estar en la pantalla, te lo voy a leer, pero quiero que pongas mucha atención a lo que Noemí le dijo a Ruth. Un día Noemí habló con Ruth, su nuera, y le dijo, hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. Recuerda lo que te dije acerca de vos, el dueño del campo donde has estado trabajando. Él es de la misma familia de mi esposo. Escucha bien esto que te voy a decir. Esta noche, él va a estar en su campo separando el grano de la paja. Báñate, perfúmate, ponte tu mejor vestido. Ve al campo donde está vos trabajando, pero no lo dejes que te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Y cuando ya esté dormido, ve y acuéstate a su lado. Así él sabrá que tú le estás pidiendo su protección y al mismo tiempo te dirá lo que tú debes hacer. ¡Wow! La suegra mandando a Ruth a acostarse a un ladito de Boaz. Y luego leemos en el versículo 9 lo que sucedió. Este sí te voy a dejar que lo leas para que no te quedes con la curiosidad. Aquí están dormidos Boaz y Ruth y pregunta, ¿quién eres? Y preguntó Boaz, soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Qué hermosa frase. Está diciendo, tú eres ese pariente que me puede redimir. Porque según la costumbre judía, el novio cubría a la novia con un chal, con un talit. Y es un acto que hasta el día de hoy se celebra en las bodas judías. Y al ponerle este chal sobre los hombros a la novia, simboliza protección y el deseo de estar bajo autoridad. Lo que hizo Ruth se entiende
Mejor cuando conocemos un poquito del Antiguo Testamento, y te voy a leer, vamos a leer juntos aquí un pasaje en Ezequiel 16:8. Esto es una profecía. Dios le dice a Israel: cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Y entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Jesús le está hablando a la iglesia, la novia de Cristo. Y dice: hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Nosotros, tú y yo, que somos creyentes en Jesucristo, somos la iglesia, la novia de Jesús. Y Jesús vino a poner su chalit sobre nosotros para darnos protección. ¿Qué pretendía Ruth? Le pedía a vos que fuera ese vehículo, ese canal para recibir las bendiciones de Dios. Y entendió que el Señor bendice a la familia a través del varón que está al frente del hogar. Cómo me gustaría ver tus ojos, pero no puedo verlos. Pero en fe los estoy viendo. Quiero que te des cuenta, tu mujer, tu hija, tu hijo, tú que eres parte de una familia. Ruth estaba entendiendo que el Señor bendice a la familia a través del varón que está al frente del hogar. La manera como Dios actúa y la manera como Él piensa es asombrosa. A nuestros ojos, la cabeza del hogar puede ser un hombre que ha cometido atrocidades, que no merece perdón ni merece honra. Pero déjame decírtelo en el nombre de Jesús. La bendición de Dios a tu familia va a llegar a través de tu papá. A ese señor que no le das crédito. La bendición, si quieres la bendición de Dios, va a llegar a través de tu papá, va a llegar a través de tu esposo. Y tú necesitas vivir en sujeción a él. Leemos en la Escritura que Boaz le ofreció a Ruth resolver la situación, y en esta ocasión le dio otras 6 medidas de cebada para que no regresara a casa con las manos vacías. Y llegamos a la cuarta escena. La tierra que dejó Elimelec al morir, el esposo de Noemí, tenía que ser redimida. Tenía que ser comprada por un descendiente cosanguíneo, el más cercano que hubiera. Y el nombre Elimelec significa mi Dios es rey. Boaz quería asumir esta responsabilidad, pero por ley no le correspondía porque el nexo familiar con Ruth no era lo suficientemente cercano. Boaz, que era un hombre sabio, entonces buscó no 3 testigos como regularmente se pide en la Escritura, buscó 10 testigos y expuso el caso frente al pariente más cercano de Ruth. Recuerda que ese cuñado redentor debía pagar el precio de la propiedad que perdió a Noemí, y ahora que estaba viuda no tenía cómo comprarla o recomprarla. Pero a la hora de la verdad, este familiar renunció a sus derechos legales. Leemos juntos aquí Ruth 4:6. Entonces, no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En otras palabras, te cedo el derecho. Y llegamos a la quinta escena. Y así como me gustan las historias, con un final feliz. El pariente de Ruth se quitó el zapato, se lo dio a Boaz. Significa que el negocio, este trato quedó ya concluido. Le cedió sus derechos de cuñado redentor a Boaz. Y de acuerdo a la ley, la viuda, para cerrar este pacto, tomaba una chancla y le daba un chancletazo a la persona que la había rechazado y le escupía la cara. Y desde ese momento, ese pariente se le llamaría el descalzado. Este hombre burro renunció a sus derechos de una parcela, pero también renunció a los derechos que hubiera podido tener para quedarse con Ruth como esposa. Mientras que Boaz adquirió la propiedad de Elimelec, se quedó con Ruth y con la futura descendencia. Leemos en la Escritura que Ruth tuvo un hijo, lo llamaron Obed, que significa siervo, y ese hombre, Obed, fue el abuelo del rey David. Y Obed significa amado. Perdón, David significa amado. ¿Sabes? La historia de Ruth, además de verdadera,
es una ilustración de lo que Dios hizo por ti y por mí. Muestra que el Padre Celestial desea establecer una relación personal con cada uno de nosotros. Dios intervino en la vida de Ruth, de Boaz y de Noemí porque estaba protegiendo a la familia de Jesús. ¿Te diste cuenta? Jesús, el Redentor del mundo, vendría de Obed, el hijo de Ruth, y Dios estaba protegiendo a Ruth y a Noemí, y así como cuida personalmente de cada una de estas personas, Dios lo quiere hacer contigo también, te quiere proteger, y también a mí me quiere proteger. Redentor es la persona que paga, la persona que compra la libertad de un esclavo. El Redentor rescata a una persona o una propiedad, y vos fue aquí el Redentor de Ruth, y también es un tipo, una sombra de Jesucristo. Vos amó a Ruth a pesar de que ella era pobre, era extranjera y viuda. Además, vos compró la deuda material de Ruth porque era un hombre generoso. Él no tenía la obligación de hacerlo, sin embargo lo hizo. Vos tomó en sus manos todos los problemas de Ruth, los hizo propios. Lo más importante es que los resolvió. Vos amó a Ruth y la cuidó desde el instante que la conoció hasta el último de sus días, hasta que la muerte los separó. Lo mismo que vos hizo por Ruth, el Padre Celestial lo hizo ya por ti, por mí. Para empezar, nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito. Ponemos este pasaje de Juan 3:16 que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es ese Hijo de Dios y es también Dios hecho hombre. Él pagó por el pecado de Adán, y tú y yo, que hemos cometido pecado, el Señor también ha limpiado y perdonado nuestros pecados. Como leemos aquí en este pasaje de Primera de Pedro, dice que Jesús mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, porque por sus heridas, esas heridas de la cruz, nosotros fuimos ya sanados. Jesucristo nos cubrió con ese chal de justicia, y por eso Dios ahora nos declara hombres y mujeres justos, nos ha justificado. La sangre de Cristo nos cubre, de manera que el Padre Celestial ya no nos ve con mancha, sino que ahora nos ve sin mancha y sin arruga, como si nunca hubiéramos pecado. Cristo pagó el precio y nos redimió con la sangre que derramó en la cruz. Y Él pagó porque nos ama. Nosotros no tenemos la manera de pagar la redención. No existe nada que tú puedas hacer que pudiera comprar la sangre de Cristo. Porque además nosotros, cuando fuimos salvos, Dios nos escogió aún estando muertos en nuestros pecados. Y a la hora de nuestra redención no hubo un solo pariente que pudiera pagar por nosotros, porque no hay un solo justo en la tierra, dice el Señor en Salmo 14:3. Sin embargo, Jesús quiso pagar el rescate por tu vida y por la mía, para que entonces nosotros pudiéramos regresar a los brazos del Padre Celestial. Mira cómo dice Colosenses 1:20. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Cristo tomó nuestro lugar por su muerte. Cambió su posición por la nuestra. Ya no somos más extranjeros, ni pobres, ni viudos, ni tampoco estamos solos. Si nosotros creemos en Cristo, entonces somos hijos de Dios. Bueno, no 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Y sabes, la misma experiencia que tuvo Ruth, la podemos tener tú y yo. ¿Cómo? Si creemos en Jesús como nuestro Salvador y Redentor, si creemos en Jesús como nuestro amigo y también como nuestro Señor. Si tú crees
que Cristo murió en tu lugar, entonces eres una nueva criatura y todo es nuevo para ti. Por eso la invitación que hoy yo te hago es que hoy tú puedes iniciar una nueva vida. Y si tú quieres tener esa clase de vida que siempre has soñado, esa vida llena de poder, llena de dominio, esa vida llena de las bendiciones de Dios, lo único que nosotros tenemos que dar como primer paso es reconocer lo que Ruth sí reconoció. Cuando esta mujer vio a Booz, le pasó como a nosotros cuando de pronto vemos a Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el que tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, entonces eres salvo. Eres parte de la familia de Dios. Y entonces entras en este plan eterno, en el que lo que vamos a estar recibiendo de Dios es su amor. Te quiero dirigir en esta hora en una oración. Y te voy a pedir que repitas mis palabras. Señor Jesús, en esta hora, con mis propios labios, yo te digo que creo en ti. Y creo que tú eres el Hijo de Dios. Y como lo hemos visto hoy, viniste al mundo a dar tu vida por mí. Señor, así como Ruth, yo recibo la sangre de Cristo como ese chal que me cubre en esta hora y lava todos mis pecados y lava todas las cosas horrendas que he hecho en mi vida. Y a partir de hoy yo soy una nueva criatura en Cristo. Y entonces puedo decir, las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Señor, toma mi vida. Renuncio a cualquier otra cosa, porque quiero vivir bajo tu gobierno y señorío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.